Increíble. Le vamos a preguntar qué piensa de esto a Giorgio Jackson, pues que ya está conectado con nosotros esta mañana para conversar aquí en La Voz de los que Sobran sobre estos últimos días de campaña que están tremendamente feroces. Bienvenido Giorgio Jackson a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Creo que una vez había estado aquí en Sí, La Voz de los que Sobran, pero hace mucho tiempo, así que qué bueno poder estar de nuevo hablando con ustedes. lo Muy mismo bien. nos parece a nosotros. Nos gustaría tenerte mayor. Eso, vamos a repetirlo entonces. Oye, ¿qué te parece esto primero que estábamos comentando? Que después de que se aprobó la extensión del estado de excepción en Gualmapu, la senadora Jimena Rincón se ofrece para mediar. Algo que yo debo confesar, Hassan no se ríe casi nunca, pero ayer le sacamos una sonrisa con esta información. Ujú. Sí, o sea, a ver, primero creo que han sido bien contundentes, incluso las autoridades, algunas de las autoridades locales, tanto alcaldes como también el propio gobernador de la región del Biobío, de decir que lo que ha sucedido, la mayor polarización, la mayor incapacidad de llegar a una solución estable respecto al conflicto que se está viviendo en la zona sur del Biobío y también en la Araucanía, en la zona total más conocida como Gualmapu, que permita traer solución distinta a la que ha sido la opción de este gobierno, y no solo de este gobierno, ha sido algo bastante sistemático en las últimas décadas en materia de militarizar. Pero este gobierno lo ha llevado al extremo con un estado de emergencia, lo que obviamente polariza, pone a todos los sectores a la defensiva, y yo creo que ahí, más allá de la declaración de la senadora Rincón, yo creo que es el gobierno el que ha sido sumamente irresponsable en no tender sistemáticamente a una solución de cambio, sino más bien de confrontación. A propósito de lo que estamos conversando, ¿verdad? ¿Tú qué piensas de si hay o no presos políticos que tengan que ver con el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche? Y también, ¿qué piensas de la ley de indulto para los presos de la revuelta? Sí, a ver, es muy difícil no catalogar como prisión política a quienes después de varios años o con total arbitrariedad en el uso de ciertas facultades que tiene el Ejecutivo de manera exclusiva, como por ejemplo la invocación a la ley de seguridad del Estado o a la ley antiterrorista solo para algunos casos, sin que haya funcionado para nada para encontrar justicia para quienes sean víctimas, ¿no?, de algunos de los crímenes que han ocurrido. Eh, a mí me parece que ya esa persecución con los distintos montajes que se han conocido por parte del Ministerio de Interior, concordado con las policías, a mí me parece que obviamente hoy día muchas personas que han cumplido prisión política en nuestro país, una de ellas hoy día es constituyente, ¿no? La Machi Linconado fue una Totalmente. de las personas que durante mucho tiempo estuvo privada de libertad sencillamente por razones políticas, y por lo tanto eso es algo que debe terminar porque no contribuye en nada no solamente a las libertades individuales, como la gravedad que significa que personas estén privadas de libertad sin que hayan pruebas para aquello, sino que también ayuda a polarizar y no a construir un camino de solución. Y respecto a las personas que han estado privadas de libertad después de la revuelta, estuve la semana antepasada, o pasada ya a esta altura del tiempo, uno se le corre un poco, pero estuve con las madres de presos que están por la revuelta, en distintas modalidades, algunos que están todavía en Santiago 1, otros que están en arresto domiciliario completo. Y la verdad es que es un drama gigantesco, y por eso nosotros desde el primer momento hemos venido apoyando ese proyecto de ley que está en el Senado. Lamentablemente se ha dilatado la votación, hay quienes no han querido poder incluso decir sí o no, pero poner por delante una problemática que yo diría, salvo los sectores de la derecha, y que claro que están generando ahí una posición de contraste y de fuerza desde esta idea del orden, pero que no tienen ningún argumento para decir que personas en las que no se tiene prueba, que no se tiene corroboración, sigan estando privadas de libertad por algo que se les imputa, pero que no se ha podido demostrar. Sí, hola Giorgio. Muy de acuerdo con todo lo que dices. De hecho, la votación ayer en el Senado de la prórroga de la militarización de Gualmapu, algo que acá en el programa nos generó mucha tristeza. Tenemos un compromiso particular
con la gente de los pueblos indígenas y también, por supuesto, con los presos de la revuelta. Pero yo te quería llevar a otra votación ayer en el Congreso que tiene que ver con el cuarto retiro, que también generó mucha rabia y mucho dolor. Y yo personalmente, como economista, tengo preocupación especial porque es difícil explicarle a la gente lo complejo que es el tema del cuarto retiro, porque hay grandes necesidades, carencias en el país. Las familias chilenas están sufriendo producto de la ausencia de políticas de acompañamiento durante la cuarentena. Hay ese trauma que es muy evidente, la herida queda abierta. Pero el cuarto retiro es un riesgo enorme. Y esto es un poco el problema del cuento de Pedrito el Lobo, creo que se dice en español, ¿no? Que al final, con el primer retiro, dijeron que iba a quedar la escoba. Yo dije, y muchos otros economistas dijimos que no iba a quedar la escoba. Segundo retiro, tercer retiro. Ahora con el cuarto retiro la situación es distinta. Y yo digo, ojo, que acá hay un problema que han aumentado mucho el gasto fiscal este año. El próximo año hay un problema donde va a haber la necesidad de reducir esos gastos porque estamos quedando sin recursos. Y entonces la gente no cree cuando uno dice, ya, pero acá sí hay un peligro. Sí, se han mentido tantas veces sobre eso, pero la realidad es que para el próximo año hay una estrechez de recursos y hay un problema donde las familias siguen con necesidades. Entonces les quería preguntar cuáles son las políticas alternativas de reactivación para que la gente pueda tener recursos para enfrentar las carencias que tienen sin tener que recurrir a esos retiros que es insostenible a largo plazo. A ver, lo primero la primera forma de reaccionar es que efectivamente haces bien la analogía con el cuento de Pedrito y el Lobo, porque durante los 3 primeros retiros que nosotros aprobamos, y que, bueno, el cuarto retiro también, pero para hacer la separación, los 3 primeros retiros fueron en un contexto donde todavía no estaban universalizadas las ayudas, en este caso del IFE, ¿no? Que este es el último mes que se paga, solo que se paga se paga en diciembre, pero corresponde al periodo de noviembre. Y eso en un momento fue determinante para tratar de decir, ok, logramos que el IFE fuese universal. No sé si se acuerdan las personas que nos están viendo, ustedes como panelistas obvio que sí, si lo han discutido muchas veces, pero que al principio el IFE fue de 65.000 pesos decreciente y para la clase media no existía, ¿no? Si tenías ingresos formales eso no existía. Pero fue corriéndose la barrera, después subió a 100.000 pesos y así se fue subiendo la barrera hasta que este año por fin se pudo tener acceso a un monto que probablemente para muchas familias sigue siendo insuficiente, pero que ya alcanzaba un nivel de racionalidad, estaba pensado desde la suficiencia, al menos de la línea de la pobreza, y se hizo universal a todas las personas que tenían registro social de hogares. Eso fue algo que conseguimos después de, no sé, 12 o 14 meses de la pandemia, ¿no? Increíble, eso no fue algo... Eso no, Sí, nos demoramos muchísimo, el gobierno podría haber partido con eso y haber tenido cuarentenas más efectivas, pero lo hizo ya al final como cediendo porque ya no le queda mucha fuerza, ¿no? Y lo hizo por un tema electoral también para hacerlo en esta fase de elecciones. Pero eso, obviamente, que conjugado en términos, tú Hassam lo podrás explicar mejor como eres economista, pero sumado esa cantidad de circulante del IFE, que es una cantidad de plata súper importante que se va muchas veces a los mismos bienes más esenciales, lo que genera es lo que genera es inflación. Al final la gente lo ve en la casa, que hoy día, no sé, pues van a la feria y las mismas 10 lucas que sacaron para ir a comprar cosas le alcanza para menos, ¿ya? Y eso en la práctica es porque existe más dinero circulando, ¿ya? Para comprar cierto tipo de bienes. Y cuando se conjugan con el cuarto retiro, obviamente que eso había una alerta quizás un poco más creíble que las anteriores de que podía tener efectos negativos, ¿no? Y eso en ningún caso es desconocer toda la necesidad, como lo decía Hassam. Por lo tanto, ahí, al menos lo que nosotros hemos adoptado como postura desde Apruebo Dignidad, es que hay que aprobar el cuarto retiro porque todavía hay mucha gente que alguien podría decir desde la política serían falsos negativos, es decir, que la gente diga, no, ya no necesita plata, pero no, sí necesitan porque tienen pymes, quedaron apalancados con el FOGAPE 1, luego pidieron el FOGAPE 2 para pagar el FOGAPE 1, ahora tienen las deudas por servicios básicos, ¿no? La luz, el agua, etcétera, están todos empezando a tener deudas gigantescas que le están pidiendo un pie para poder empezar a pagarlas, están apalancadas, no tienen cómo hacerlo. Lo que hablábamos ayer también, el crédito con aval del Estado, que al final le agregaron letra chica y empezaron a cobrarlo ahora en septiembre a partir de una circular del Servicio de Impuestos Internos. Exactamente, entonces uno pregunta, bueno, ¿de dónde salen esos recursos que puede tener la gente, la liquidez
para poder volver a pararse. Y nosotros creemos que no es la solución ideal, por supuesto. Nos encantaría que hubieran programas de fomento mucho más agresivos desde el Ministerio de Economía, por eso estamos proponiendo una banca del desarrollo, un montón de otras políticas, pero hoy día la única forma que la gente conoce y puede echar mano son los retiros. Y claro, es cada vez menos gente la que puede tener acceso a los retiros, pero es la única forma que vemos que hoy día la gente puede encontrar una solución. Y por eso nosotros, para darle viabilidad política, propusimos algunas indicaciones. En su momento nos ningunearon también ahí el liderazgo de Gabriel Boric en decir, ojo, que si es que no ponemos indicaciones, es bien probable que esto no se vaya a aprobar. Y pasó eso. Precisamente no se logró aprobar, había gente que todavía tenía dudas, pero ahora vamos a una comisión mixta y vamos a tener que generar todas las gestiones posibles para que esto vea la luz, que la gente pueda tener sus recursos, pero que al mismo tiempo pensemos que en el largo plazo esto no es una solución estable. Tenemos que encontrar un nuevo sistema de seguridad social y un nuevo sistema de apoyo a las familias y a las pymes. Ya, pues, pero específicamente sobre el... No, pero termina tú eso, porque yo voy a hacer un giro a otro tema. Quería hacer esa pregunta específicamente sobre la reactivación, porque está bien el cuarto retiro para ahora, pero va a haber un nuevo gobierno en marzo y se está debatiendo en la ley de presupuesto ahora para el próximo año. Y ahí la ley de presupuesto está cortando esos recursos y va a haber la necesidad para evitar una recesión el próximo año de hacer llegar ayuda a las personas. Entonces, quería saber un poco más de las propuestas alternativas, porque lo que se ha dicho es que cuarto retiro, ya, porque Piñera está en el gobierno, pero no puede haber un quinto retiro, un sexto retiro, eso tiene que parar ahora. Y si va a parar, tiene que haber alternativas. Y quiero saber más de esas alternativas, sobre todo en un contexto de estrategia fiscal para el próximo año. Sí, nosotros allí tenemos varias propuestas. Una es principal ponerle foco al tema del empleo femenino. Hay un rezago de cerca de 500.000 empleos que se perdieron, principalmente por un tema de cuidado. Si uno mira las encuestas que se han hecho en términos laborales, cómo ha venido siendo la recuperación de ese empleo, hay muchos factores por los cuales las personas no volvían a trabajar, que ya han sido superados, pero el que más predomina como estable es de las mujeres por temas de cuidados. Porque las escuelas no están siendo presenciales algunas, por un montón de cuestiones que hacen que las mujeres tengan que mantener esta carga que en algún momento no la estaban teniendo porque lograron salir al mundo laboral, etcétera, pero que hoy día, después de la pandemia, siguen estando y no se han recuperado esos empleos. Por lo tanto, ahí hay un programa de subsidio mejorado enfocado en las mujeres principalmente, además del tema del IFE laboral, que nosotros creemos que también, adecuando algunas de las normas que están ahí, también pueden servir para dar ese salto. Al mismo tiempo, también tenemos el tema del subsidio para las pymes en materia de salario mínimo, porque en marzo se viene la discusión del salario mínimo. Hay precisamente toda la discusión respecto al mínimo es qué es lo mínimo, ¿no? Claro. ¿Para qué debiese alcanzar un sueldo? Y por lo tanto tener esa discusión y poner los recursos para que las pymes puedan alcanzar ese desarrollo, pero que las grandes empresas, que son las que generan la mitad del empleo, son las que se llevan cerca del 85% de las ventas, bueno, ellas las pueden soportar, ¿no? Y por lo tanto, enfocar, a diferencia de hoy que el gobierno escogió un instrumento que se llama ingreso mínimo garantizado, que subsidia los trabajos de grandes empresas, lo que no tiene ningún sentido. Nosotros lo que vamos a querer hacer es mejorar el apoyo a las pymes precisamente para que puedan entregar mejores empleos en esa materia. Y al mismo tiempo hay un plan de reactivación en términos de infraestructura verde, que es bien importante, que es cómo utilizamos esos recursos que el Estado tiene para apoyar infraestructura, para también incorporar la variable de descentralización, la variable en materia de sustentabilidad, o sea, cómo esa infraestructura nos ayuda a la resiliencia al cambio y la crisis climática, pero también a mitigar los efectos contaminantes en materia ambiental, y que esto también puede ser apoyado por medianas empresas. No son muchas pequeñas y microempresas las que se dedican al ámbito de la construcción e infraestructura, pero sí hay mucha mediana empresa que sí debiese tener más apoyo que las grandes empresas que siempre se la llevan, sino ojalá mucha mediana empresa pueda apoyar ese esfuerzo en materia de infraestructura. Está muy interesante esto, pero quiero permitirme, Giorgio, un pequeño giro que también es una reflexión que me gustaría tú pudieras después compartir también con la gente del equipo de la campaña de Boric, de Pro Dignidad, porque yo creo que progresivamente el mundo, en Chile por lo menos, se está dividiendo entre la gente que tiene espíritu transformador y los que no, más que la tradicional izquierda y derecha, que todavía existe, que tiene su influencia, por supuesto. Y en ese camino ustedes también han sido súper críticos de los medios tradicionales, del oligopolio que hay en la prensa escrita, del control que tiene el empresariado de la televisión.
Pero sin embargo nosotros, te digo, desde la vereda del periodismo independiente, y no quiero que se centre esto solo en nosotros, la voz de los que sobran, fíjate que vemos permanentemente de que cuando ustedes quieren comunicar algo, lo siguen haciendo a través de la prensa tradicional. Y pagando costos que a lo mejor no debieran pagar. Por ejemplo, se presenta el programa de Boric y ¿dónde lo hacen? Lo adelantan en el Mercurio. Y en el Mercurio lo despolonea. Entrevista con la tercera, y la tercera lo despolonea. Y acá, por ejemplo, nosotros hemos tenido una vez a Boric. Y antes de la primaria incluso. Entonces yo creo que también ahí hay que tener una reflexión en la manera en que estamos comunicando. Yo creo que siguen siendo los medios tradicionales, en una lógica que puede ser equivocada, un imán demasiado atractivo que a lo mejor representan cosas que ya no valen tanto como antes. Entonces sería bueno que también lo pudieran reflexionar en ese contexto y darle espacio también a medios independientes que en el fondo tienen un contacto hoy día más directo con los territorios, con las organizaciones y con la academia. O sea, nosotros acá permanentemente entrevistamos gente de distintas universidades para tener unas perspectivas. Estamos hoy día con alumnos de la Universidad de Chile. Estudiantes de tercer año de periodismo de la Universidad de Chile que están visitando nuestro estudio. Más ajena a la contingencia, un poquito. Entonces, yo creo que todavía eso le falta a Probo y a Giorgio. Mira, puede ser esa una crítica válida. Si estoy acá en mi calidad de jefe de campaña de Gabriel Boric, es porque nos importa también comunicar a los distintos medios independientes. Gabriel está constantemente, yo diría, si no todos los días, prácticamente día por medio, atendiendo entrevistas a medios locales, sobre todo medios comunitarios, medios regionales, para poder llevar el mensaje a otros lugares. Y es cierto, también hay una necesidad. Yo diría que esto es bueno que también quizás lo discutamos colectivamente, quienes estamos en esa vereda de las transformaciones, por ir a disputar en aquellas zonas que no son la zona de confort, ¿ya? Son la zona donde está en disputa probablemente una hegemonía distinta. Y yo no creo que eso sea menos valioso. Yo creo que hay que estar comunicando el mensaje de transformación, de cambio, en los distintos espacios, tanto en aquellas personas con las que nos sentimos más a gusto, más en comodidad, porque nos sentimos parte de un mismo etos de transformación, aunque hayan diferencias, por cierto. Y también hay sectores más reaccionarios, sectores que opinan distinto, sectores más conservadores. Creo que también hay que llegar con ese mensaje. También hay que hablar, no sé, con otros mundos que no tradicionalmente han estado en esta vereda, pero que quizás sí se entusiasmaron, por ejemplo, para el apruebo, que sí se entusiasmaron también para, no sé, el 25 de octubre del año anterior al apruebo, que fue la marcha más grande, más masiva, y que no necesariamente estuvieron tan encima con las discusiones ideológicas, con un montón de cosas que en general son para espacios más reducidos. Entonces, es cierto, yo tomo eso que mencionas, hemos tratado de estar en medios que son masivos, en otros medios más de nicho, en algunos medios, sobre todo temas regionales, pero recojo el guante y bueno, el que yo esté acá a una semana de la elección también, o sea, el término de la campaña también es demostración de que queremos y lo valoramos esa mucho. Diversidad. Lo valoramos de hecho, ¿no? Lo valoramos bastante, sí. Solo que nos faltó Boric en una entrevista aquí, te voy a decir la verdad. No saben cuántos medios me han dicho lo mismo, internacionales, que me sacan los currículos. Mira, acá hemos estado con los todos los presidentes pasados. De verdad, nos llegan de todos lados y uno dice, chuta, sí, es verdad, pero mi experiencia en esta campaña ha sido que siempre hay mucho más demanda de lo que uno puede lograr satisfacer. Y mientras antes uno se calme en esa premisa que no va a variar, uno puede ser capaz de orientar mejor, pero si no uno se vuelve loco tratando de llenar una agenda como imposible de satisfacer. ¿Sí? Aquí voy a hablar porque yo estoy en los dos lados. Y ya hice campaña en una comuna. Yo te juro que cuando empecé a hacer campaña me preguntaba cómo lo hacen para hacer en un distrito, después en una región y después en Chile entero. Me muero. Solo de pensarlo es como agotador. Pablo Padilla escribe, porque tenemos muchas preguntas de nuestra comunidad. Nosotros tenemos una comunidad muy firme, Giorgio, que nos apoya. Es una cosa realmente, yo creo que es de estudio también. En gran parte nosotros nos financiamos gracias a nuestra comunidad. Entonces, mandaron sus preguntas, hicieron la tarea, desde ayer están mandando preguntas para hacerte, Giorgio. Y dice Pablo Padilla, hablando en serio, creo que a Giorgio hay que hacerle la pregunta respecto al manejo comunicacional del FA. Se ponía ahí del lado de Rodrigo. Y las relaciones con los medios independientes. Llama la atención que a nivel de candidaturas nacionales como Boric se priorice hablar con los medios empresariales. Ya respondió esto Giorgio. Crimhilda dice, me gustaría preguntarle a Giorgio qué espacio le dará a la gente común el gobierno.
si es que Gabriel gana, es decir, espacios de participación y acceso a la presidencia, y cómo piensa que deberían abrirse o construir esos espacios. O sea, ya está hablando de si vamos a tener una democracia más directa finalmente. Esta es una pregunta que yo al menos me hago desde que estoy en el movimiento estudiantil. ¿Y sabes cuándo me la hice con más fuerza? Cuando todas las encuestas decían que la población quería educación gratuita, quería terminar con el CAE, querían hacer un montón de cosas, y el gobierno podía decir que no, el Congreso podía decir que no, y listo, ahí se acaba el debate. Entonces me empezaba a cuestionar la baja intensidad de nuestra participación democrática, que era básicamente un voto, es decir, como yo lo miraba desde el punto de vista computacional. Yo estudié ingeniería en tecnologías de la información, y yo decía, qué poco ancho de banda, qué poca información sacamos de la inteligencia colectiva para poder gobernarnos. O sea, es, por así decirlo, un bit el que te dicen sí o no, uno u otro, blanco o negro, y eso es todo lo que te sacan de información, de conocimiento para poder gobernarnos durante 4 años. Entonces, es muy poca información y es muy separada en el tiempo, ¿no? Cada 4 años, cada 8 años en el caso del Senado. Yo decía, esa cuestión está mal. Entonces, ¿qué mecanismos existen? Y se ha dotado la ciencia política, el trabajo municipalista, el trabajo de organizaciones participativas para esto, desde iniciativas populares de ley, los plebiscitos a nivel comunal que tengan vinculación, los presupuestos participativos, la capacidad de poder tener mandato revocatorio, incluso un régimen que fuese un poco menos presidencial y más tirado hacia un órgano colegiado como un parlamentarismo, tiene más condiciones para poder hacer más dinámica esta relación entre la ciudadanía y el espacio de política. Entonces hay muchas fórmulas que politólogos y politólogas conocen bien, que no hay que inventar necesariamente la rueda, que se sacan de las experiencias comunitarias y de muchas experiencias internacionales, en las que se puede agregar más de ese conocimiento que está a nivel territorial hacia la gobernanza. Los pasos en descentralización, en transferencia de competencias, también son un camino para allá, empoderar a los municipios también, porque mientras más cerca de la base del vecino y vecina si es que mientras más competencia, recursos hay a nivel de base, menos peso, entre comillas, tiene el poder central, y por lo tanto más autonomía también existen en los espacios territoriales. Y yo creo que hay que apuntar hacia allá. Eso está súper inspirado en los movimientos municipalistas de España y de Italia del siglo pasado, ¿no? Y yo creo que de ahí hay mucho que aprender. ¿Quería preguntar algo, Sí, Hassan? una pequeña reflexión acerca del tema de los medios independientes. Yo estoy súper de acuerdo con lo que dices, Giorgio, acerca de la necesidad de conversar con todo el mundo y específicamente con las personas que son más reacias a los cambios. Por eso yo creo que es tan importante para Gabriel ir a las distintas iglesias, sobre todo las evangélicas, que tienen un arraigo popular enorme y una visión distinta que la de la prueba de dignidad muchas veces. Pero hay mucha crítica contra los empresarios dentro de las iglesias evangélicas también. De la misma forma uno tiene que ir a hablar con los empresarios mismos, ir a ENADE, a ICARE, es súper lógico, pero es distinto ir a hablar con comunidades específicas que ir a un medio de comunicación que no representa una comunidad, sino que pretende comunicar netamente, pretende tener una visión diversa acerca de comentar el país, y cuando lo hace con una intencionalidad de noticias falsas, como hace el Mercurio y muchas veces la Tercera, cuando le hace con potenciar temas que pueden incluso ir consolidando lo que es la ultraderecha chilena, porque yo quería preguntar eso, de cómo ves el fenómeno del auge de José Antonio Kast, que puede ser muy exagerada las encuestas, pero igual hay algo real ahí. Se nota en la calle, ¿no? Que hay algo de la realidad de Kast, y eso está apoyado por medios de comunicación, claro, que al final están potenciando esa candidatura. Mira, yo diría que, o sea, son dos cosas en la misma pregunta. En primer lugar, y estando de acuerdo contigo, Hassan, mi impresión es que más bien mi convicción, es que el rol hegemónico de los medios no se acaba con la sola intencionalidad, con la declaración de voluntad, ¿ya? Y por lo tanto, no es que yo diga, voy a cambiar los medios hegemónicos y los cambio. Se hace a través de esfuerzos como el que hace usted y muchas personas, pero también, al menos cuando uno aspira a ser gobierno, se hace a través de los instrumentos que tiene el gobierno. Y por eso nosotros proponemos precisamente que los recursos que el Estado como ocupa en comunicar sus políticas, que muchas veces lo hace a través de los medios hegemónicos, vaya encontrando la forma de dedicarlo para apoyar distintos medios que vayan emergiendo, ¿no? Y no siempre sean las mismas publicidades de los que están. Porque tú ahí tienes dos valores de alguna manera en tensión. Si sabes
que, por ejemplo, voy a burdo para que se entienda el punto. Si sabes que el 90% de la población ve un canal, tenemos solo dos canales, ¿ya? Dos canales en un solo medio de comunicación. Tienes el canal A y el canal B. El 90% mira el canal A y el 10% mira el canal B. Y tú tienes que hacer una política y tienes que comunicar, por ejemplo, un plan de salud, de cuidado de salud o de educación sexual. La pregunta es, ¿vas al medio más chico porque dices quiero potenciarlo, pero le comunicas a poca gente, o vas al medio grande y lo comunicas al 90% de la población? Ahí hay una tensión que tenemos que tratar de nivelar, porque no podemos hacer como se ha hecho siempre, que es decir, tenemos que ir al que van todos y mantenerlo así, pero tampoco podemos desconocer que hoy día hay mucha gente que se informa a través de unos medios que, aunque a mí personalmente no comparta su línea editorial, hay gente que lo mira y lo mira con cierta relevancia. Entonces tenemos que diversificar. Ahí nosotros lo que creemos es que no hay que concentrar. Los gobiernos desde los 90 a la fecha han hecho que mueran muchos medios de comunicación, mucho periodismo ha perdido terreno precisamente porque se concentró, los mismos recursos fiscales se concentraron en potenciar esos medios hegemónicos, y yo creo que ahí hay mucho que revertir, pero siempre entendiendo que no es voluntarismo la cosa, hay que ir poniendo huevos en otras canastas para que se diversifique y llegue a distintas audiencias, pero en ningún caso tratar de pensar de que solo con el hecho de declararlo eso va a cambiar. Claro, de eso hablábamos cuando hablamos de una ley de medios, donde efectivamente ahí hay una cantidad de dinero importante que pone el gobierno y que va a los medios tradicionales, va al Mercurio. Ahora, ¿cuántos y quiénes leen el Mercurio? Yo me hago esa pregunta, realmente... Los convencidos. Claro. Yo lo compro los fines de semana, pero para el suplemento deportivo y cultura y espectáculo en realidad, pero claro. Lo leen. Sí. O sea, inevitablemente, incluso ustedes, nosotros, inevitablemente, porque no es un tema son las contradicciones con las que vivimos, es porque es un tema hegemónico, inevitablemente igual terminamos viendo la portada en nuestras redes sociales, viendo ciertas noticias y las leemos porque ocupan un espacio hegemónico que ustedes decidan hacerlo. Es que finalmente hay un entramado que hace que esos medios tengan mayor nivel de influencia, y hay que ver cómo se hace para que otras voces, diversas voces, tengan mejores niveles de influencia para que convivan democráticamente de mejor manera. Hoy día está absolutamente desbalanceado, como les decía antes, y como ustedes también pusieron énfasis, hacia medios de comunicación que concentran el poder económico, que tienen una posición conservada, y por lo tanto la pregunta es cómo hacemos para que otros medios se potencien. El que yo esté acá, insisto, es porque me interesa que el periodismo independiente, crítico de la realidad, también tenga nuestra visión, tenga nuestra postura en una entrevista como esta, y que de esa manera se pueda conocer lo que desde la candidatura de Gabriel Boric estamos planteando, pero es un camino mucho más largo, no creo que haya atajos. Es un camino muy largo, en eso estoy súper de acuerdo. Sí. Y estamos a puertas ya, a 10 días de la elección, y la cosa se va poniendo cada vez más dura también. Ayer un medio que nosotros nos citamos porque nos parece que es un pasquín en realidad, que es el Líbero, ¿verdad? Sacó una información sobre este supuesto acoso que habría cometido Gabriel Boric. Y te lo tengo que preguntar, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con ese tipo de informaciones? ¿Cómo les llega? ¿Sienten que es una campaña mañosa? ¿Cómo se ve desde la campaña este tipo de ataques que van a seguir llegando seguramente de aquí al 21 de noviembre? A ver, lo primero es que creo que hay que diferenciar dos cosas. Una es una evidente operación política de un medio de ultraderecha a una semana de la elección, y por lo tanto, tal como lo dijo Gabriel Boric con total transparencia, la nota de este medio, este medio online, falta la verdad, y por lo tanto mi interpretación es que evidentemente es una operación política a una semana de la elección, porque no tiene ninguna información nueva, simplemente trata al articular a la gente que sigue ese medio de hacer ruido en torno a algo que ha sido levantado en otros medios en el pasado. Y sobre el fondo, que creo que es mucho más importante, lo que dice Gabriel después, a través de su declaración, a mí me parece que es la parte más relevante, que es que está disponible a cualquier tipo de investigación
ya sea en la justicia ordinaria, en los protocolos que han levantado nuestras compañeras feministas y que han desarrollado, y el llamado también a que toda persona, aunque haya sido hace 10 años atrás, como es lo que se ha esbozado en este tema, que podamos analizarnos de manera introspectiva, porque en cada momento, muy probablemente por la forma en cómo nos hemos criado, cómo nos hemos desarrollado, hay mucho de machismos y micromachismos y acciones de esa naturaleza en nuestro actuar, y yo creo que el llamado que él también hace a partir de lo que él de manera proactiva ha tenido en materia de formación con nuestras compañeras feministas que han apoyado en esa labor, creo que ese llamado es lo más relevante para este contexto. Giorgio Jackson, diputado del Distrito 10, no va a la reelección, sí es vocero de la campaña de Gabriel Boric y estuvo esta mañana en La Voz de los que Sobran. Muchas gracias Giorgio por estar esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén bien y gracias por la pega que hacen. Que estén bien. Chao, chao. Un abrazo, chao, chao. Y nos vamos con nuestro